Doctores, ¿cuál fue el autodiagnóstico más incorrecto que encontraron? Soy terapeuta y trabajo con niños. El peor diagnóstico erróneo fue el de una familia con un bebé de 2 semanas que estaba convencida de que el bebé tenía 1, ansiedad, porque llora. 2, autismo, poco contacto visual. 3, trastorno bipolar, porque el bebé parece contento y luego enojado. Pasé horas explicando el desarrollo infantil, qué significan estos diagnósticos y cómo se presentarían en los niños. Les proporcioné libros, folletos, etc. Insistieron en ir a ver a mi compañero de trabajo y a un psiquiatra porque seguramente les estaba mintiendo. Incluso después de reunirse con los otros 2 profesionales, todavía no estaban convencidos. Solicitaron medicamentos psiquiátricos al médico. 2 semanas. Vaya. Ese pequeño está en una situación complicada. Los padres probablemente enfrentarán grandes desafíos a medida que ese bebé crezca, ya sea al cumplir 1 mes o 6 meses. Impresionante. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Como paciente que se autodiagnostica. Un día noté un objeto blanco, duro y dentado que sobresalía de mi encía trasera. No puedo creer que me esté saliendo un diente, especialmente porque tengo 23 años y me sacaron las muelas del juicio hace años. Vaya al dentista para que le hagan unas radiografías y resulta que es un trozo de tortilla. Hace aproximadamente 1 año, una inflamación repentina en la encía causó un gran malestar al masticar. Al principio, no sentía nada, pero después de unos días noté un objeto puntiagudo asomando de la piel. Concerté una cita con el dentista y un día antes logré extraer un trozo de un grano de maíz que se había alojado en mi encía. En la consulta, el dentista preguntó qué ocurría y me ofreció una limpieza dental. Acabo de terminar la escuela de medicina, por lo que no tengo mucha experiencia, pero una mujer mayor llegó a emergencias con una nueva aparición de convulsiones. La hija del paciente estaba convencida de que su madre tenía un tumor cerebral. Al revisar los medicamentos, resulta que la paciente había dejado de tomar Xanax durante 4 días y tuvo una convulsión por abstinencia. Oh, qué difícil es enfrentar los síntomas de la abstinencia. Si no hubiera estado familiarizado con este proceso, seguramente habría creído que algo grave estaba sucediendo cuando dejé de tomar ciertos medicamentos. La experiencia es abrumadora y provoca una sensación de malestar que resulta difícil de soportar. Es un reto que pone a prueba la fortaleza de cualquiera. Un paciente llegó con lo que pensó que era un sarpullido y gripe. Terminó teniendo fascitis necrotizante y al día siguiente estaba muerto. Editar, la fascitis necrotizante es prácticamente una bacteria carnívora. No. Si vas a proceder de esa manera, necesitas dar una explicación más clara. ¿Tenía una extraña erupción que lo cubría completamente y que había estado ignorando durante 1 semana? ¿La erupción estaba sangrando o presentaba áreas de piel oscura y llena de pus? ¿O acaso es uno de esos casos donde una erupción aparentemente inofensiva en una pequeña parte de la pierna puede llevar a una situación crítica en menos de 24 horas? Habla, por favor. A la paciente se le diagnostica carcinoma ductal invasivo de mama, confirmado con biopsia. La cirugía se preparó durante 2 semanas. La paciente va a un centro externo y se hace una mamografía. La lectura del radiólogo indica que es benigno. La paciente escribe un correo electrónico a su médico de atención primaria, el que me atiende, la oración funciona. Encuentre el informe adjunto que indica que ya no tengo cáncer de mama. Por favor dígale al doctor X, cirujano, que ya no necesitaré cirugía. Indique correos electrónicos furiosos al cirujano con una sensación de muerte inminente. TLDR, las mamografías no detectan todo. Editar para agregar, lo sentimos, no hay resolución en este momento, esto sucedió la semana pasada. El cirujano de la paciente es ahora el encargado de aconsejarla para que cambie de opinión. Edición doble 2 semanas después, se convenció al paciente para que se sometiera a la cirugía. Aspectos que me generan frustración respecto a este paciente. Si se cuenta con un diagnóstico confirmado a través de una biopsia, ¿por qué acudir a otra clínica, a menos que la negación sea más fuerte que el sentido común?
La clínica externa debió haber realizado una mejor evaluación, a menos que el paciente haya omitido información sobre la biopsia mamaria. Cualquiera que afirme que la oración sana, no tengo palabras. ¿Autodiagnóstico? Soy cirujano ortopédico, por lo que los pacientes a menudo no pueden diagnosticarse por sí mismos porque no tienen el poder de la resonancia magnética o el alcance. El autodiagnóstico más incorrecto que he encontrado fue el de un paciente que creía que se había roto la cadera después de una caída cuando en realidad tenía un trozo de patineta de 2 pulgadas alojado en el costado que se había olvidado. Sí. En septiembre, sufrí una lesión en la muñeca un domingo y decidí esperar hasta el lunes para acudir a urgencias, ya que no quería lidiar con la emergencia durante un fin de semana festivo. Al llegar, el médico comentó que, si realmente estuviera rota, no habría esperado tanto tiempo. A pesar de ello, me hicieron una radiografía que reveló una fractura. Después de 2 cirugías y 9 meses, sigo sin poder utilizar mi mano derecha. Es común suponer que los pacientes a veces carecen de juicio. Mientras trabajaba como enfermera, una paciente insistió en que su dolor abdominal se debía a una cirugía que le habían realizado en el brazo. Pensó que una grapa que habían usado para cerrar la herida en su brazo de alguna manera había viajado hasta su abdomen. Se creía que un grapa que se utilizó para cerrar una herida en el brazo había llegado de alguna manera al abdomen. Otra historia de mi papá. Durante su residencia tuvo una paciente de unos 70 años a la que le diagnosticaron un cáncer terminal y le dieron un par de meses de vida. 10 años después la misma mujer acudió a urgencias porque se rompió algo al caerse de la bicicleta. Más de 70 a una década después a bicicleta porque una persona de 80 años está montando en bicicleta. Editar, 40 mensajes en la bandeja de entrada. Vaya, ¿cuántas personas están enojadas conmigo? Al parecer, he estado acostumbrado a que mis abuelos de 80 años no pueden hacer absolutamente nada. Oh, ¿puedo jugar? Solo un veterinario, no un RD. Médico de verdad, pero, una pareja joven me trajo a su joven gato pelirrojo, solicitando la eutanasia porque tenía cáncer. Les pregunté por qué pensaban eso. Citaron a los tumores en los márgenes de sus párpados, que en realidad eran pigmentación normal, o pecas de gato pelirrojo, y B, que había gotas de sangre cuando saltó a la bañera vacía, que en realidad eran pulgas rehidratadas. Suciedad que cae del gato a la bañera mojada. Los convencí de no sacrificar a su gato perfectamente sano. A veces me pregunto si algunas personas buscan razones para deshacerse de sus mascotas. En una nota relacionada, solía considerar a mi abuela como una persona admirable, debido a su dedicación a luchar contra el abuso en las prisiones de este país. Sin embargo, me sorprendió escuchar que en una ocasión, hizo dormir a su perro querido solo porque la familia iba a mudarse. Mi novio nació en un hospital universitario. Debido al tamaño de su cabeza, varios médicos informaron a sus padres que creían que se trataba de un tumor cerebral pocos días después de su nacimiento. Al final resultó que simplemente tiene una cabeza enorme. El sobrino recibió el mismo mensaje. Al final, la madre comentó que observaran a su padre, la tía, la hermana y la abuela en la sala de espera. Ya no se mencionó más el tema de las resonancias magnéticas. Una amiga vino a verme y me dijo que seguramente se estaba muriendo y que tenía cáncer de colon. Tenía heces oscuras, entre otras cosas, siendo las heces con sangre la prueba humeante. Le pregunté qué había estado tomando para aliviar sus dolores de estómago. Dijo Pepto-Bismol, por supuesto. Le dije que dejara de tomar Pepto-Bismol y que fuera a ver a su médico de cabecera al respecto. Efectivamente fue solo el Pepto-Bismol. Según la etiqueta, puede oscurecer las heces, y en su lengua, por cierto. A mí me sucede cada vez que lo utilizo. Lo más molesto es tener la lengua negra. Una chica que conozco trabaja en urgencias y no hace mucho, un niño en edad universitaria vino alrededor de la medianoche para hacerse una prueba de herpes. Pensaron que debía haber sido bastante malo para el ir a urgencias. Después de una investigación más profunda, el pequeño punto rojo resultó ser un pelo encarnado. En 8º grado, alguien me llamó para decirme que había contraído herpes. Le expliqué que eso solo se transmitía a través de relaciones sexuales o besos, pero él se enojó y cortó la llamada. Una semana después, me dijo que le había comentado a su padre que necesitaba ver al médico por herpes. El doctor le informó que era solo un vello encarnado. Luego, tuvo la audacia de invitarme a salir. No soy médico, sino traductor médico.
Estaba traduciendo para una paciente refugiada que me pidió que le dijera al médico que tenía todos los huesos de la cara y de las manos rotos. Ella insistió mucho en que así era. También le pidió al médico una cirugía de embellecimiento de todo el cuerpo y esto fue en una clínica gratuita. Era evidente que su cara y sus manos no estaban rotas y cuando le transmití la información al médico, parecía muy confundido. Estoy bastante seguro de que la paciente estaba un poco loca porque la sacaron de allí con nada más que un poco de Motrin. Parece que esa persona deseaba someterse a una cirugía estética sin costo alguno. ¿Acaso se refería a una operación de embellecimiento? Es curioso cómo algunas personas buscan mejorar su apariencia sin considerar el precio que conlleva. La búsqueda de la perfección puede llevar a situaciones inesperadas. A veces, se desea algo que no se está dispuesto a pagar. No soy médico, pero trabajo en el campo de la medicina. Alguien vino y me dijo que tenía una sobredosis de Tylenol. Se deben consumir 10.000 miligramos de paracetamol en un periodo de 24 horas antes de que técnicamente comiencen a sufrir una sobredosis. Me pareció muy poco probable porque lo más probable es que vomitaras por los efectos en el estómago antes de consumir tanto. Resultó que estaba teniendo un mal viaje con metanfetamina. ¿En serio? Tenía la impresión de que el paracetamol era la causa más frecuente de sobredosis mortales en medicamentos de venta libre, debido a su alta disponibilidad y a la escasa diferencia entre una dosis efectiva y una dosis letal. Hace apenas unas semanas, vino un paciente para un examen de la vista. Ella me dice que sus alergias realmente le molestan los ojos y que solo necesita que le ajusten la graduación de sus anteojos. Su visión mejor corregida es 20/80 y su retina es un desastre, tiene la enfermedad de Stargardt, no diagnosticada previamente. Se está quedando ciega y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Quiero derivarla a un especialista en retina para confirmar el diagnóstico, pero ella se niega porque son solo alergias y solo necesito recetarle unas gotas. También debo agregar que sus ojos no lagrimeaban, ni le picaban, y no había ninguna inflamación de la conjuntiva, no es que esto causaría que su visión cayera a 20/80 incluso si estuvieran presentes. Es duro ver a personas que no quieren aceptar su situación de salud. Tuve un amigo así, siempre convencido de que todo era por el estrés y no por su diabetes. Al final, necesitó atención médica urgente. A veces, las personas se aferran a lo que quieren creer, y eso puede resultar complicado. Lo importante es que, aunque no quieran escuchar, siempre hay que intentar ayudarles. Una vez, un líquido transparente /diagonal ligeramente amarillento salió de mi nariz como agua de un grifo durante unos segundos. Me limpié y luego fui a Wikipedia, esperando que fuera completamente normal. Luego descubrí que tenía todas las características de una fuga de LCR, líquido cefalorraquídeo, que aparentemente podría ser causada por un tumor cerebral, posiblemente debido a un traumatismo cráneoencefálico. Practico deportes con bastante frecuencia, por lo que un traumatismo cráneoencefálico parecía una posibilidad definitiva. Dijo que si volvía a suceder, debía hacerme revisar de inmediato, ya que podría ser indicativo de una afección potencialmente mortal. Eso sonó mal. Así que esperé unos días y no volvió a suceder. Mientras tanto, investigué un poco más y aparentemente también es común tener un drenaje de líquido como ese cuando recién estás superando un resfriado, lo cual me pasó a mí. TLDR pensé que tenía un tumor cerebral, pero no fue así. Editar, gracias por todas las divertidas respuestas chicos /chicas, pero creo que es hora de irme a dormir. TLDR mi comentario con el karma más alto de todos los tiempos es sobre mi propia estupidez. Figuras. Eso no sonó bien. Así que decidí esperar unos días. No sé cómo lo manejarías tú, pero si fuera mi caso y sospechara que algo no está bien con mi cabeza, buscaría atención médica lo antes posible. El paciente estaba mareado. La paciente pensó que tenía un tumor cerebral. Fui al médico generalista. El médico de cabecera pensó que tenía una infección crónica del oído medio. Fui al otorrinolaringólogo. Diagnóstico ORL, embarazo. A veces las cosas no son lo que parecen. Conozco a alguien que pasó por algo similar. Se sentía muy mal, pensando que era algo grave. Al final, todo era un cambio importante en su vida, no una enfermedad. Resulta que a veces la vida te sorprende de maneras inesperadas. Lo que parecía preocupante resultó ser una alegría. Paramédico aquí. Mientras hacía un turno en urgencias, un paciente entró solo porque su esposa lo obligó a ir al médico. Dice que siente una especie de aleteo en el pecho y eso es todo. Diagnóstico, sentir la copa de vino que tomó durante la cena. No tenía otros síntomas cardíacos, ni debilidad, sudoración, mareos, dificultad para respirar, náuseas ni nada más.
Resulta que cuando lo ponen en el monitor está en VTAT pulsante. Tenga en cuenta que es significativo que tenga pulsos cuando su corazón está en este ritmo porque, a menudo, no los hay. El paciente terminó siendo cardiovertido, descargado, unas 4 veces antes de volver a tener un ritmo normal. Aún más notable es que todo el tiempo estuvo haciendo chistes y sin angustia. Es curioso cómo a veces las cosas no son lo que parecen. Un paciente entró porque su esposa lo obligó y solo tenía un pequeño malestar. Resulta que tenía un problema serio, pero él solo estaba de broma y tranquilo. Ni siquiera yo esperaba que estuviera en DIDACH. Al final, lo estabilizaron y siguió riendo. A veces el cuerpo nos da sorpresas y uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Obligatorio no ser médico. Tenía 12 años y mi estómago sangraba internamente lo suficiente como para causar alarma junto con un dolor agudo y problemas con las heces. El especialista al que fui le dijo a mi mamá que probablemente era cáncer de estómago. Después de varias pruebas, en particular 3 tomografías computarizadas y una endoscopía /diagonal colonoscopía, me diagnosticaron trazas mínimas de lactasa, la enzima que digiere la lactosa. Mi cuerpo apesta al producir lactasa. Yo era intolerante a la lactosa. Después de 8 años de abstenerme de tomar leche, ahora puedo disfrutar ocasionalmente de un helado sin que me explote el trasero. A los 12 años, pensé que tenía un problema grave. Los médicos dijeron que podía ser cáncer, lo cual asustó a mi madre. Después de muchas pruebas, resultó que solo era intolerancia a la lactosa. Pasé años sin lácteos, lo que fue difícil. Pero ahora, de vez en cuando, puedo comer helado y no pasa nada malo. A veces, la solución es más simple de lo que parece. No soy médico, pero el año pasado fui a la clínica ambulatoria porque me sentía muy mal. Me dicen que lo más probable es que necesitara una cirugía de vesícula y que sería al día siguiente, casualmente mi cumpleaños, pero que tenía que ir a urgencias y hacerme una ecografía. Resulta que mi vesícula está bien y simplemente me mandan a casa diciendo que podría ser hepatitis, lo cual claramente no lo era. Después de una segunda visita a urgencias cuando estaba dramáticamente peor, el médico entra y dice, oh, sí, supongo que nos olvidamos de llamar, tienes mono. A veces las cosas no salen como esperas. Un amigo una vez tuvo que ir al médico porque se sentía mal y terminó en el ER. Al principio pensaron que era algo grave, pero resultó ser solo mono. No es agradable pasar tu cumpleaños en el hospital, y mucho menos sin el diagnóstico correcto. Al final, solo eran malas noticias, pero al menos estaba más al tanto de su salud. Hace unos meses desarrollé una llaga fuerte en la encía superior exterior. Me dolía mucho, así que le pedí a mi esposa, ex asistente dental, que lo revisara. Dijo que parecía un diente con absceso. Fui al dentista al día siguiente. Otra asistente dental, con años de experiencia, echó un vistazo y dijo, sí, seguro que le parecía un absceso. Lástima, es una endodoncia. Tomó algunas radiografías y se fue. Me siento bastante mal por eso ahora. Pensé que cuidé bien mis dientes, así que esto me tomó por sorpresa. Comencé a prepararme mentalmente para una endodoncia aparentemente inevitable. Entró el dentista. Normalmente es un tipo bastante divertido, pero esta vez hablaba bastante en serio. Mira las radiografías, mira mi boca durante unos 10 segundos y luego se levanta y comienza a elevar mi silla. 7 a 10 días. Eso es todo lo que dijo. Estoy bastante confundido en este punto. Se rió de mi expresión y dijo, tiene una gran afta, señor. Se le quitará en 7 a 10 días. Hoy es su día de suerte. Nunca me había sentido tan feliz de tener una afta. Hace unos meses, me salió una llaga en la encía y pensé que era un absceso. Fui al dentista, me preparé para un tratamiento complicado. El dentista revisó las radiografías y, en vez de un conducto radicular, me dijo que solo era una llaga y que desaparecería en una semana. Me sentí aliviado. Nunca pensé que podría estar tan contento por tener una llaga. A veces lo inesperado resulta mejor de lo que imaginas. Tenía un paciente que estaba convencido de haber contraído sífilis por conducta inmoral. Después de una larga conversación resultó que eran solo llagas de sal de un largo periodo en el que nosotros tomamos raciones cortas de agua dulce y él había estado lavando su ropa en agua de mar. Estaba convencido de que había contraído una ETS por la masturbación y los pensamientos impuros. Es curioso cómo a veces la mente puede crear historias que no tienen nada que ver con la realidad. Recuerdo a un amigo que pensó que tenía una enfermedad grave por algo similar. Después de revisarlo, resultó ser solo un malentendido. A veces la gente se preocupa más por lo que piensa que por lo que realmente está pasando.
Es importante no dejarse llevar por los pensamientos negativos. No soy médico, todavía, pero trabajo en urgencias como escriba, así que los sigo todo el día. Tuvimos una señora que entró y dijo, tengo ladillas. El doctor preguntó, ¿has visto alguno de ellos? A lo que ella responde no, pero puedo sentir que me muerden. Mi marido nos los dio a mí y a mis hijos. Ante esta declaración, todos estábamos pensando, ¿qué carajo? Sin embargo, pronto quedó claro que esta señora no tenía idea de qué son realmente los cangrejos. Terminó con un sarpullido leve y fue dada de alta junto con su familia, pero fue un autodiagnóstico bastante interesante. Es curioso lo que la gente piensa a veces. Recuerdo una vez que un amigo fue al médico porque creía que tenía una enfermedad extraña. Resultó que solo se había rasguñado con un arbusto. La confusión de la señora con los crabs es parecida. A veces, la gente se asusta por cosas que no entienden del todo. Al final, se fueron a casa sin problemas. A veces, no hay que complicarse tanto. Yo era el paciente. El jueves anterior al Día de la Madre en 2009, me diagnosticaron una infección renal a las 22 semanas de embarazo. Los síntomas empeoraron progresivamente y el Día de la Madre, Google me convenció de que tenía un cálculo renal, así que fuimos a urgencias. No. Solo yo me puse de parto 4 meses y medio antes. Nota al margen, tuvo al niño al día siguiente. Ahora tiene 6 años. Pasó 238 días en la UCI antes de regresar a casa. Eso suena complicado. Tener una infección y terminar dando a luz tan pronto no es algo fácil de manejar. Me imagino el estrés de estar en el hospital y la incertidumbre sobre la salud del bebé. Es bueno saber que ahora tu hijo está bien después de todo. Pasar casi 8 meses en la UCI es mucho tiempo, pero parece que salieron adelante. La vida tiene sus giros inesperados. Mi mamá me llevó a un médico en la escuela secundaria convencida de que tenía mono, le explicó al médico que le aseguraba que era mono. Entonces el médico me lleva a la sala de examen, me sienta y me dice, entonces tienes 16 años y tomas siestas a media tarde con bastante frecuencia. Sí, le digo. Entonces el doctor se queda en silencio por unos segundos y luego me sonríe, ¿cuánta marihuana fumas? Mucho sí, no tienes mono. A veces, los padres se preocupan demasiado. Recuerdo a un amigo que tuvo una situación parecida. Su mamá lo llevó al médico creyendo que estaba enfermo. Al final, solo era un ciclo de siestas por su estilo de vida. El médico lo miró y le dijo que con esos hábitos, no podía haber otra cosa. Al final, terminaron riendo de la situación. Es curioso cómo a veces lo obvio se nos escapa. No soy médico, pero tengo una situación en la que mi autodiagnóstico fue acertado y la sala de emergencias se equivocó. Escribí sobre ello hace un tiempo en otro hilo, pero básicamente tuve fiebre de 103, manchas y toqué a las puertas de la muerte durante una semana. Mi lengua estaba de color rojo brillante, tenía un sarpullido extraño y nada me mejoraba, así que estaba bastante seguro de que era escarlatina, ya que un par de semanas antes tuve una infección por estreptococo. Fui al hospital y el médico de urgencias me dijo que era solo una infección viral. Insistí en que me hiciera un cultivo de garganta, ya que el estreptococo C no aparece como el estreptococo A en las pruebas rápidas, pero me dijo que me fuera a casa, tomara Motrin y bebiera líquidos. Un par de días después, todavía no mejoraba y estaba empezando a tener alucinaciones, así que fui a urgencias en la siguiente ciudad. El médico de allí me hizo un estudio completo y me diagnosticó escarlatina. El médico de allí inmediatamente me recetó antibióticos y líquidos por vía intravenosa. Las consecuencias fueron bastante raras ya que se me pelaron las manos y los pies después de que desapareció la fiebre, pero ese tipo literalmente me salvó la vida. DR, algunos de nosotros podemos tener una idea de lo que sucede si llegamos a la sala de emergencias enfermos o con dolor, así que no se apresure a descartarnos. No soy médico, pero esta historia me recuerda a un amigo que tuvo una experiencia similar. Estaba muy enfermo y le dijeron que solo era un resfriado. Insistió en que le hicieran más pruebas y terminó descubriendo que tenía una infección grave. Fue tratado a tiempo, y a partir de ahí, siempre confía en su instinto. A veces, hay que escuchar al cuerpo y no dejarse llevar solo por lo que dicen los médicos. Fui técnico de urgencias durante algunos años después de la universidad en un suburbio muy lujoso. Recibimos muchos autodiagnósticos y solo hipocondríacos generales. Una vez, una mujer llegó en una ambulancia gritando que sus manos se estaban poniendo azules y que estaba preocupada por su circulación. Una enfermera, siendo tan lista como era, se pasó una toallita con alcohol en las manos y sus manos mágicamente ya no estaban azules. Resulta que había comprado jeans nuevos y no los lavó antes de usarlos.
Nunca había visto a alguien tan avergonzada que prácticamente salió corriendo de urgencias. Editar, mierda, gracias por el extraño dorado. No lo vi venir. Un amigo trabajaba en un centro de emergencias y una vez atendió a una mujer que entró gritando porque decía que sus manos se volvían azules. Una enfermera le limpió las manos con una toallita y, sorpresa, ya no estaban azules. Resultado, unos vaqueros nuevos sin lavar. La mujer se sintió tan avergonzada que salió corriendo. Esas cosas pasan en un lugar así, a veces la gente solo necesita calmarse. Un tipo vino a urgencias en medio de la noche porque tenía un grano en la frente, había estado empujándolo sin parar, así que por supuesto la cosa se volvió rojiza. Se quedó allí sentado, aterrorizado, y explicó que estaba en internet y no tengo idea de por qué, pero luego busqué en Google, cáncer de cabeza, y vi imágenes y eran horribles y dije, eso es todo, voy al urgencias. Receta final, no busques síntomas en internet y deja de despertarme porque tienes un grano, por favor. Una vez un amigo llegó a la consulta porque se asustó por un grano en su cara. Había estado buscando en internet y encontró información alarmante. Pensó que podría ser algo grave. Se veía nervioso, y yo solo le dije que no se preocupara, que era solo un grano. Al final, le dieron una crema y le recomendé dejar de buscar síntomas online. A veces la ansiedad hace que todo parezca peor. Soy un estudiante de opción y actualmente estoy aprendiendo, pero nuestro profesor nos contó esta historia sobre una señora de mediana edad que vino para un examen de la vista de rutina. Vio algo en el párpado inferior izquierdo y lo diagnosticó como un posible carcinoma de células escamosas, básicamente cáncer. Le dijo que buscara referencia inmediatamente. Luego afirmó que pronto se casaría con un pastor y que no necesitará tratamiento ya que ella y su futuro esposo orarán para eliminar la enfermedad. Nunca la vio desde entonces. La historia de la señora es bastante impactante. A veces, las personas tienen creencias muy firmes sobre la curación y la fe. Aunque suena poco racional, hay quienes prefieren confiar en la oración en lugar de buscar tratamiento médico. Es triste pensar que podría haber tomado una decisión dañina. A veces, la salud no siempre se trata de fe, sino de lo que realmente necesita el cuerpo. No soy médico, pero estaba trabajando en un centro médico cuando llegó un hombre quejándose de problemas de visión, pérdida del equilibrio, dolor de cabeza e impedimentos del habla. Llamamos a una ambulancia de inmediato porque allí no podíamos hacer nada por él. El jefe de socorristas de la ambulancia estaba convencido de que el tipo simplemente tenía vértigo y que si tomaba un poco de agua y se sentaba, estaría bien. Después de llevar al paciente al hospital local, nos enteramos de que el tipo en realidad tenía un tumor cerebral. Fue operado al día siguiente. Si no lo hubieran sacado, habría muerto. El paramédico cree que el paciente tiene vértigo, las exploraciones revelan un tumor cerebral fatal. A veces, la intuición de los profesionales de la salud puede fallar. Recuerdo un caso similar donde una amiga trabajaba en emergencias. Un paciente llegó con síntomas que parecían triviales. A pesar de las dudas, decidieron actuar rápido. Resultó que tenía una afección grave. La moraleja es que nunca hay que subestimar los síntomas. Lo que parece simple puede ser complicado. La vida de la gente a veces pende de un hilo. Una vez pensé que estaba teniendo un ataque de pánico. Resulta que fue un infarto. Eps. Editar, oye, mientras estoy aquí, ¿algún profesional médico puede decirme que tuve? El cardiólogo dijo que fue un ataque cardíaco, pero no fue por un conducto bloqueado internamente, sino porque contraje un virus que formó una gran bolsa de líquido alrededor de mi corazón y lo estaba bloqueando /diagonal exprimiendo desde afuera. Eso suena bastante serio. A veces, los síntomas pueden confundirse y uno no sabe qué esperar. Es bueno que hayas podido recibir atención médica a tiempo. Lo importante es cuidar de tu salud y asegurarte de seguir las recomendaciones de los médicos. Espero que te estés sintiendo mejor ahora. Es posible que mi médico me haya salvado la vida con un diagnóstico incorrecto. Me desperté una mañana con dolor abdominal y había estado de fiesta la noche anterior. Internet decía que el dolor abdominal podía ocurrir con la sustancia que estaba ingiriendo, así que no me preocupé demasiado, pero luego tuve fiebre intensa durante un examen esa mañana y tuve que irme. Comenzó a vomitar poco después y lo aguanté durante la noche. Al día siguiente fui con síntomas parecidos a los de la gripe y el médico me dijo que probablemente era solo gripe. En mi inconmensurable sabiduría, oculté el hecho de que había estado experimentando dolor abdominal porque pensé que estaba relacionado con el uso de drogas y no con la enfermedad u otros síntomas. Sin embargo, como había estado enferma durante aproximadamente 48 horas, me internaron en el hospital durante la noche para reponer líquidos, y ese fue el momento en que mi apéndice se rompió.
El peor dolor que he experimentado jamás. Una vez, me rompí la pierna y la chica me preguntó si sentía como si me estuvieran apuñalando con un cuchillo y le dije, no sé, nunca me han apuñalado con un cuchillo, un apéndice roto se siente como si me hubieran apuñalado. Sido apuñalado con un cuchillo. El cirujano dijo que nunca había visto una ruptura peor. Me llevó 2 cirugías, 11 días en el hospital y tuve el placer de usar un catéter. Moraleja de la historia, si siente que su cuerpo está tratando de matarlo, vaya al médico de inmediato y cuéntele todo lo que pueda ayudar al diagnóstico. A veces, los errores pueden resultar de manera inesperada. Tu historia sobre esa noche y el diagnóstico incorrecto muestra lo importante que es ser honesto con los médicos. Guardarse información puede tener consecuencias graves. Pasar por una apendicitis así no es algo fácil, y esos 11 días en el hospital deben haber sido complicados. Al final, aprendiste una lección valiosa sobre cuidar de tu salud. Siempre hay que prestar atención a nuestro cuerpo. Yo era estudiante de enfermería y teníamos a una encantadora señora en nuestra sala que pensaba que tenía un cálculo renal. Le hicieron una radiografía y la radiografía apenas vislumbró su pulmón, resulta que tenía cáncer de pulmón en etapa 3. Ella lo tomó muy bien, su familia quedó devastada. Fue horrible darles la noticia. Es una situación complicada. Siempre es duro recibir noticias así, especialmente para la familia. La señora, a pesar de todo, parece que se lo tomó con calma, lo que es admirable. A veces, el impacto de la noticia puede ser más pesado para quienes están cerca. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y cómo puede cambiar en un instante. Estudiante aquí. Recibimos un paciente ingresado en urgencias con un dolor torácico intenso y agudo. Un examen más detallado y noto costillas rotas muy graves, un pequeño traumatismo en la parte posterior de la cabeza. Pregunté al paciente y a su esposa qué pudo haber causado el trauma, dijo no sé. Lo cuidé, todo está bien. Mirando el informe de los paramédicos, aparentemente la esposa causó las costillas rotas. El esposo y la esposa conducían a casa. El esposo comenzó a sufrir un ataque cardíaco y le dice a la esposa que se detenga. Ambos salen del auto y el esposo se tumba en el suelo y le dice a su esposa que inicie RCP. El paramédico llegó y vio a una mujer empujando furiosamente hacia abajo el pecho de este hombre, y el marido animando a su esposa, sigue adelante, cariño. Dr. La esposa realiza RCP a su marido consciente porque estaba sufriendo un ataque cardíaco. El esposo anima a su esposa mientras le realizan RCP. La historia es algo intensa. A veces la vida te lleva por caminos inesperados. Ver a alguien animando a su pareja en una situación tan crítica es raro. También muestra el vínculo que tienen, incluso en momentos difíciles. Es una mezcla de miedo y amor. El cuidado que tuvo la esposa es admirable. Al final, se trata de cómo enfrentamos esas circunstancias. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Mi amigo tenía este dolor y luego de autodiagnosticarse llegó a la conclusión que tenía algún tipo de cáncer colorectal. En el camino para conducir hasta el hospital, se puso muy sentimental y comenzó a decirnos a todos cuánto nos amaba. Nunca antes lo había visto tan serio y solemne. Regresó 2 horas después y visiblemente avergonzado nos dijo que resulta que simplemente estaba estreñido. Desde entonces, cuando nos dice que está enfermo, simplemente nos reímos de él y le decimos que se tome algunos laxantes. Pobre chico. Es una anécdota curiosa. La verdad es que es fácil entrar en pánico con algo así, especialmente cuando uno se autodiagnostica. Lo bueno es que al final no era nada grave. Tomar ese momento tan serio para volver a la normalidad es impresionante. Ahora, convertirlo en un chiste entre amigos siempre ayuda a aliviar la tensión. A veces solo se necesita un laxante para resolver las cosas. Entré pensando que podría tener tisis porque tosía sangre y no dejaba de toser. El médico lo descartó como alergia. Cuando mi compañero de cuarto contrajo mis alergias y comenzó a toser todo el tiempo, mi abuela dijo, suena como tosferina. Y así fue como tosí constantemente durante 6 meses seguidos. Todd, me equivoqué, los médicos se equivocaron, mi abuela tenía razón. Vacuna a tus hijos amigos. A veces la medicina puede ser confusa. Pensar que algo serio podría ser solo alergias es preocupante. La experiencia de toser por tanto tiempo debe haber sido agotadora. Es interesante cómo las opiniones familiares pueden ser acertadas en temas de salud. En este caso, la abuela tuvo razón. Es un recordatorio importante de vacunar a nuestros hijos. Mi hermano solía ser Vican, tal vez todavía lo sea, no lo sé, y tenía un amigo que estaba teniendo convulsiones.
Mi hermano estaba convencido de que su presencia mágica durante las convulsiones hacía que éstas se detuvieran en unos pocos minutos. Sí. Es curioso cómo algunas personas creen en cosas que no tienen explicación. Recuerdo que un amigo pensaba que podía ayudar a otro solo con su energía. A veces, la gente busca soluciones fuera de lo común. No sé si eso realmente funcionaba, pero es interesante ver cómo el deseo de ayudar nos lleva a creer en lo que sea. Al final, todos tenemos nuestras propias creencias, ¿no? Una amiga mía tiene tenosinovitis de Beckerbein en la mano derecha. Ella afirma tener una alta tolerancia al dolor, pero honestamente es bastante baja. Visitó a todo tipo de médicos y especialistas y todas las respuestas fueron que tenía que ser el síndrome del túnel carpiano. Le hacían la prueba y salía negativa y cada vez diagnosticaban el problema como si estuviera en su cabeza. Llegó al punto en que no podía conducir y me pidió que la llevara a una cita con el médico temprano a la mañana siguiente. Debido al lugar donde vivía, la recogí la noche anterior y la dejé dormir en mi cama mientras yo estaba en el sofá, pero antes de terminar la noche busqué en Google los síntomas y una de las primeras 5 respuestas fue tenosinovitis de Beckerbein. Le pedí que se hiciera la prueba de Finkelstein, y efectivamente, le disparó el dolor en el brazo. Llegamos al médico y está haciendo la misma mierda que todos los demás. Me pide que entre a la habitación y le explique lo que encontré la noche anterior y el médico se burla, pero le pide que le haga la prueba de Finkelstein. Efectivamente, él ve su reacción y acepta. 6 meses y una cirugía después, ya no sentía dolor. Una amiga mía tuvo Beckerbein tenosinovitis en su mano derecha. Decía que tenía una buena tolerancia al dolor, pero en realidad no. Fue a varios doctores, y todos mencionaban el túnel carpiano. Un día, le ofrecí llevarla a una cita médica y la dejé dormir en mi casa. Antes de dormir, busqué los síntomas y le hice la prueba de Finkelstein. Resultó que tenía razón. Después de 6 meses y una cirugía, finalmente estuvo libre de dolor. No soporto en absoluto a las personas que no cuidan adecuadamente ni se responsabilizan de sus animales. La novia de mi hermano tiene un perro que hace esto, constantemente se lame y muerde las patas y el trasero hasta el punto de que se vuelven rojos y sin pelo. Ella insiste en que es porque el perro está aburrido, pero creo que algo anda mal. El perro lleva meses con esto y se niega a llevarlo al veterinario. Muy frustrante. Puede ser cualquier cosa. Los perros a veces lamen y muerden por estrés, aunque también puede deberse a una alergia o algo similar. Por cierto, sería una buena idea llevar a un perro así al veterinario para que lo revisen. Me estoy imaginando que mi veterinario tiene el nombre de usuario /R/Fatincasface. A partir de ahora nunca entraré sin reírme. Editar, read mi bandeja de entrada. Entendido, es /U/Fatincasface. Estaba cansada y no esperaba que esto explotara. De hecho, hoy me dirijo a un nuevo veterinario con un nuevo gatito, así que me aseguraré de juzgarlo sin parar, suponiendo que este es su nombre de usuario de Reddit. Eso suena gracioso. Es inevitable reírte al pensar en un veterinario con ese nombre de usuario. Imaginar la situación puede ser raro, pero a veces la vida te da esos momentos inesperados. Espero que el nuevo veterinario sea bueno y que tu gatito se lleve bien. Seguro que ese nombre de usuario te va a sacar una sonrisa cada vez que vayas. Hay muchos comentarios aquí, pero creo que también deberías felicitarte por tu técnica de asesoramiento allí. A veces solo es perjudicial intentar luchar y anular a alguien con quien no estás de acuerdo. Reconocer su afecto por sí solo en esa situación puede resultar muy difícil. Al trabajar con el dueño, realmente le das un sentido de colaboración en la salud de su perro. Eso suena a una buena forma de manejar situaciones difíciles. A veces, en lugar de discutir, es mejor simplemente escuchar y reconocer cómo se siente la otra persona. He visto a un amigo hacer algo similar con un perro que tenía problemas de comportamiento. En lugar de imponer su opinión, colaboró con el dueño y eso realmente ayudó. La comunicación y el entendimiento hacen la diferencia. Hace aproximadamente un año, mi encía de repente comenzó a hincharse y me dolía mucho masticarla. Por un tiempo no pude sentir nada y después de varios días sentí que un objeto punzante comenzaba a salir de mi piel. Programé una cita con el dentista y el día antes de la cita saqué un trozo de palomita de maíz que se había deslizado por mi encía contra mi diente. La cita con el dentista básicamente fue ¿y qué pasa? Tenía un grano de palomitas de maíz en el diente y me lo saqué ayer vale, ¿quieres una limpieza dental? Eso me recuerda a un amigo que una vez se quejó de un dolor en la muela. Pasó días pensando que necesitaba un tratamiento serio. Al final, resultó que solo tenía un chicle pegado en la muela.
Se lo sacó y se sintió tonto por no haberlo hecho antes. Fue gracioso. A veces las cosas son más simples de lo que parecen, y hemos pasado por situaciones parecidas. Oh hombre, eso me recuerda cuando mi entonces novia notó bultos duros en el piso de mi boca y ambos saltamos a la idea de pánico de que tenía dientes supernumerarios. Resultó ser toros mandibulares, que son crestas óseas perfectamente normales, aunque poco comunes, e inofensivas. A veces te preocupas por cosas que parecen ser serias. Recuerdo una vez que mi amiga pensó que tenía un diente extra porque notó unos bultos en su boca. Fue un momento de pánico para ambas hasta que descubrimos que era algo común y sin peligro. Así que, en realidad, no había motivo para asustarse. Son solo unos pequeños bultos que muchas personas tienen. La cantidad de veces que lo he hecho es ridícula. Sin embargo, mi susto de cáncer de mama más vergonzoso fue cuando fui al médico porque un seno parecía abultado y mucho más grande que el otro. Resulta que mis senos están simplemente torcidos. Lo escribió en el gráfico. Hirió mis sentimientos. Lamento mucho lo que sucedió, pero no pude evitar reírme. Puedo imaginar a esa persona húmedo el bolígrafo antes de anotar en la tabla, mientras pronuncia en voz alta pechos desiguales. Y tú observas con asombro. Mi marido tenía una infección de los senos nasales muy grave. 10 días de antibióticos y todavía no me siento nada mejor. Volví al doctor y lo llevaron al hospital porque pensaban que tenía mononucleosis. Resulta que al día siguiente leucemia. Gracias a Dios llamaron a otro doctor para que viniera y observara su análisis de sangre real. Una experiencia similar ocurrió con un familiar a la edad de 13 años. Inicialmente, en la escuela primaria se pensó que tenía mononucleosis, pero en realidad era leucemia. Tras recibir tratamiento, durante un periodo de 5 años, presentó fiebre y decidimos llevarlo a la sala de emergencias, ya que una fiebre después de haber pasado por leucemia es muy preocupante. En ese momento, comentó que probablemente dirían que tenía mononucleosis, pero al final resultó ser meningitis. Solía trabajar para ortopedistas y eso me dio el desafortunado deseo de intentar autodiagnosticarme. Debe ser cómico para ellos, cuando entro siempre dice, bueno, según los síntomas X, y creo que es la condición A. Si no, es B. Quizás la próxima vez. Es gracioso como a veces nos creemos expertos en algo solo porque lo vemos de cerca. Yo solía hacer lo mismo con mis amigos. Siempre que ellos tenían un problema, me metía y decía seguro que es esto. Y claro, al final resultaba que estaba muy equivocado. Creo que la próxima vez debería solo escuchar y no tratar de ser el médico del grupo. Literalmente, solo te recetan lo suficiente para afrontar un vuelo. No te dan el valor de un mes. Lo mismo ocurre con las personas que tienen claustrofobia y la necesitan para una resonancia magnética. Literalmente dispensamos 2 pastillas. Concepto erróneo común. Fuente, soy una enfermera flotante especializada que trabaja en 13 departamentos de especialidad. Es interesante cómo algunos medicamentos se limitan solo a lo necesario para ciertas situaciones. Conozco a alguien que tiene claustrofobia y siempre le dan lo mínimo para las pruebas. A veces es frustrante, pero también entiendo que tienen que ser cuidadosos. En mi trabajo, veo cosas similares. No siempre es fácil lidiar con estas limitaciones, pero uno se adapta. Durante mi rotación en emergencias médicas, tuvimos una señora hipocondríaca que cuando la recogimos se quejaba de dolor en el pecho y el electrocardiograma mejoró todo. Pero los paramédicos me dijeron que la recogieron 1 o 2 semanas antes porque tenía una abeja trepando por su oreja y zumbaba en su cabeza. Algunas personas. No recuerdo si alguna vez traté a alguien así, pero he escuchado historias parecidas. A veces la gente se asusta y busca atención incluso por cosas que no son tan serias. Esa señora realmente pensó que un dolor en el pecho era algo grave, cuando en realidad solo quería un poco de alivio. Es interesante cómo la mente puede jugar con nosotros. Un novio en 8º grado me llamó para decirme que le había contagiado herpes. Le expliqué que hay que tener relaciones sexuales o incluso besarse para que eso suceda. Me gritó y colgó. Una semana después me llamó para decirme que le había dicho a su papá que necesitaba ir al médico para recibir tratamiento por herpes. El médico le dice que es solo un pelo encarnado. Luego me pidió una cita. Jaja. No. Eso es un poco loco. Me imagino lo incómodo que fue recibir esa llamada.
La gente a veces no entiende cómo funcionan las cosas. Es raro cuando te culpan por algo que ni siquiera pudo suceder. Al final, es buena idea no salir con alguien así. Hay que ser cuidadoso con las decisiones y con a quien dejas entrar en tu vida. Aquí la enfermera, quejarse de que un médico pasó demasiado tiempo con un paciente es irreal para mí. Por favor, no te lo tomes a pecho. Hiciste algo grandioso por un ser humano encantador y que haya alguna sanción es ridículo. Es extraño escuchar eso. Recuerdo que una vez, un amigo médico pasó horas con un paciente que necesitaba apoyo emocional. Al final, salió agradecido. No entiendo por qué habría que penalizar a alguien por cuidar bien a otra persona. A veces, la paciencia y el tiempo son lo que realmente se necesita. Quizás no puedan ir detrás de tu ojo, pero seguro que pueden subir debajo del párpado y quedarse atrapados allí. Este fue mi peor escenario de pesadilla cuando conseguí contactos. Todos me decían que era imposible. Estaban equivocados. Fue horrible. Recuerdo cuando empecé a usar lentes de contacto. Tenía ese mismo miedo de que se quedaran atascados. Todos decían que no pasaría, pero, claro, lo que no contaron fue que podría suceder. Un día, sentí que algo no estaba bien y, efectivamente, se metió un lente bajo el párpado. Fue un momento incómodo, pero al final, aprendí a manejarlo. A veces, la realidad supera lo que imaginas. Esto también me pasó a mí. Cuando tenía 18 años pasé una semana con la rotura del apéndice debido a un diagnóstico erróneo. Cuando lo descubrieron, me hicieron una apendicectomía inmediata y pasé 3 semanas en el hospital recuperándome. Cuando me dieron el alta me dijeron que era estéril. Pasé 20 años asumiendo el hecho de no llegar a ser madre. El año pasado, decidí seguir adelante y darle una oportunidad a la FIV, solo para saber que lo había intentado todo. Tuve gemelos en enero. Mis gemelos, de mis óvulos. No me fue posible quedar embarazada de forma natural, pero al final sí fue posible con la ayuda de la ciencia. Es una historia bastante impactante. Pasar por una situación así a tan temprana edad debe haber sido difícil. Es increíble cómo la ciencia puede cambiar las cosas. Me imagino que la decisión de intentar con IVF fue complicada, pero los resultados muestran que a veces vale la pena arriesgarse. Tener gemelos al final debe haber sido un momento de gran alegría, después de todo lo que pasaste. Si un médico dice, probablemente sea solo X, pero hagamos una prueba para descartar y resulta ser Y, entonces no es un diagnóstico erróneo. Un diagnóstico erróneo es si un médico dice, debe ser X, por lo que ni siquiera es necesario realizar una prueba para Y. La historia me recuerda a un amigo que fue al médico por un dolor. El doctor le dijo que podría ser algo sencillo, pero le hizo pruebas para estar seguro. Al final, resultó ser algo más grave. No fue un error del doctor, solo una precaución. A veces, es mejor investigar que asumir lo que parece ser. Esto puede marcar la diferencia en el tratamiento. Para ser justos, si hubiera algo mal allí y el médico lo dejara pasar, estarías cantando una melodía diferente. Creo que el médico hizo bien en asegurarse de que no hubiera problemas. Tenía un hermano de fraternidad en la universidad que tenía un dolor abdominal intenso y algo de dolor en los testículos. Finalmente fue al médico después de varios días de dolores y resultó que tenía torsión testicular. Al principio, la situación era comprensible, pero después de que varios médicos aseguraron que todo estaba en orden, se identificó la razón del dolor y otro especialista mencionó que pronto podríamos irnos. Sin embargo, regresó otro profesional y declaró que no permitiría la salida porque estaba convencido de que había un problema. La frustración fue evidente en ese momento. Sí, lamentablemente mucha gente prueba keto de manera incorrecta. Tuve mucho éxito, mientras que mi hermana intentó hacer keto mediante negociación. Comeré bajo en carbohidratos durante los próximos 2 días, pero está bien si como un brownie o un bagel el tercero. No hace falta decir que no perdió mucho peso. Mi hermana también intentó hacer keto, pero su enfoque no era el correcto. Pensaba que podría hacer trampa y aún así lograr resultados. Un par de días bajo en carbohidratos y luego se recompensaba con dulces. Al final, no perdió casi nada de peso. Creo que la clave está en ser constante si realmente quieres ver cambios. Cada uno tiene su método, pero algunos no funcionan como piensan. Este era el paciente de mi papá, así que no conozco todos los detalles. No había visto el corte que se le infectó porque tenía obesidad mórbida y estaba debajo de uno de sus rollitos de grasa.
Creo que simplemente tenía un sarpullido rojo alrededor del área, vino con síntomas de gripe y mencionó el sarpullido. Este es el tipo de cosas que tardan solo unos días en matarte y son difíciles de tratar, pero también son extremadamente raras. La historia de tu papá suena bastante impactante. No se puede creer que una simple rasguña pueda llevar a una infección grave en esas circunstancias. A veces, la gente no presta atención a las señales de su cuerpo. Es curioso cómo un problema menor puede convertirse en algo serio si no se cuida. Me imagino que debe haber sido un caso preocupante para todos los involucrados. Hice lo mismo cuando tenía 15 años. Me rompí el brazo en un viaje de snowboard. Fractura completa del extremo proximal del húmero, se rompió en un ángulo completo, desde la parte superior del hombro hasta abajo por la axila. Les dije a mis padres y a la mamá de mis amigos que estaba roto. No parecieron creerme y me preguntaron si estaría bien conduciendo 2,5 horas de regreso a nuestra ciudad natal. Paramos y pasamos 45 minutos en un restaurante antes de conducir a casa. El médico de urgencias dijo que me dolería mucho más si se rompiera. Dijo que apostaba a que solo era un esguince. La expresión de shock y sorpresa cuando vio la radiografía frente a mí y a mis padres fue algo divertida. Los médicos a menudo no comprenden cuánto dolor puede soportar alguien por razones poco sensatas. Durante un viaje en snowboard con un familiar y algunos compañeros de clase en la infancia, un amigo cayó y se fracturó la muñeca, pero no quiso decir nada porque no quería irse. Afortunadamente, un adulto se dio cuenta de que estaba más callado de lo normal y le pidió que mostrara su muñeca. Estaba realmente fracturada, y se fueron directo al hospital. El líquido en mis pulmones debido a mi insuficiencia cardíaca hacía que me despertara por la noche en absoluto pánico. Entré a verlo y determinó que me estaba produciendo un goteo posnasal que, en su mente, me estaba despertando con sensación de ahogo. Pasé 3 meses tomando varios antibióticos hasta que finalmente conduje hasta una sala de emergencias local. Me diagnosticaron correctamente en 15 minutos. Es cierto que la mayoría de los médicos no suelen llegar de inmediato a la conclusión de insuficiencia cardíaca, por lo que un diagnóstico de infección sinusal no resulta tan descabellado al principio. Sin embargo, 3 meses es un periodo bastante sorprendente. Trabajé en el laboratorio de un hospital hace un par de años y sucedió este caso casi exacto. La familia se calmó y, como resultado, todos los que cruzan la puerta con dolor entre el cuello y las caderas se hacen una prueba de troponina. Parece que en el laboratorio había una presión constante. Es interesante cómo una situación se convierte en protocolo. Recuerdo que un amigo en la universidad hizo su práctica en un hospital y siempre mencionaba cómo a veces los pacientes tenían miedo de las pruebas. Al final, la rutina a veces es más intensa que uno pensaría. Ojalá tus dientes no estén tan mal como los míos. Tenía problemas dentales genéticos combinados con la falta de dinero para pagar al dentista y sin seguro. Si alguna de esas cosas fuera diferente, probablemente me habrían atendido el absceso mucho antes. Sin embargo, cada vez que escucho a alguien actuar con indiferencia por un absceso, le cuento lo que me pasó a mí. Y normalmente van y lo solucionan en una semana. Parece que tus problemas dentales eran bastante serios. A veces subestimamos lo que puede hacer una infección. Recuerdo que un amigo tuvo una experiencia similar y al final le costó mucho salir adelante. La gente no entiende lo doloroso que puede ser hasta que lo vive. Es bueno que compartas tu historia para ayudar a otros a cuidar sus dientes antes de que sea demasiado tarde. Terminó desarrollando síndrome compartimental después de una cirugía en el brazo. No estaba claro si el síndrome compartimental fue causado por la cirugía o por la fractura del brazo, probablemente fue el brazo roto, pero el hombre decidió culpar al cirujano. En lugar de simplemente demandar al cirujano, simplemente demandó a todos los médicos que habían tenido alguna interacción con él. En realidad, esta es una práctica bastante común. Afortunadamente no ganó ninguna de las demandas. Conocí a alguien que pasó por algo similar. Se rompió el brazo y luego tuvo problemas tras la operación. En lugar de asumir la culpa, decidió demandar a todos los médicos que lo atendieron. Al final, no ganó nada y solo gastó más tiempo y dinero en juicios. Fue un buen recordatorio de que a veces es mejor llevar las cosas de manera más tranquila. Porque el ejercicio continuado ayuda a mantener la fuerza muscular y ósea. Si deja de hacer algo físico, acelerará la pérdida de músculo relacionada con la edad, lo que hará que sea más probable que eventualmente tenga dificultades con las actividades diarias y no pueda vivir de forma independiente. También acelera la pérdida de fuerza ósea relacionada con la edad, lo que aumenta la probabilidad de que se rompa la cadera o algo importante y no pueda vivir de forma independiente.
Hice ejercicio durante años, pero dejé de hacerlo por un tiempo. Noté que me costaba más moverme y hacer tareas cotidianas. Un amigo me dijo que el ejercicio es clave para mantener la fuerza muscular y ósea. Regresé al gimnasio y aunque al principio fue difícil, ahora me siento mejor. Es fácil olvidar lo importante que es mantenerse activo. Una vez le pedí a un médico que me hiciera una prueba de herpes. Ella me dijo que ya ni siquiera hacen pruebas y asumen que todos lo tienen. Me dijeron que llamara si veía algo raro y ella escribiría el guión. Parece extraño. A mí también me pasó algo similar. Fui al médico por un síntoma que me preocupaba. La doctora solo me dijo que era común y que, si no había nada serio, mejor no preocuparme. Me quedé pensando en lo que mencionó. A veces es raro cómo manejan ciertas cosas en el sistema de salud. Al final, uno se queda con más dudas que respuestas. Hay un tipo en el hospital local que se parece exactamente a Han So-meon, doctor. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, pómulos prominentes, todo eso. Y luego se dejó crecer el bigote. Uno de esos finos bigotes de lápiz. Una vez vi a un tipo en el hospital que se parecía mucho a un doctor guapo de la tele. Tenía ese look atractivo, con el cabello oscuro y todo. Pero luego decidió dejarse un bigote delgado, como de los años 80. La verdad, fue un cambio curioso. La gente empezó a mirarlo diferente. Algunos lo admiraban, otros solo se reían. Ahora todos lo conocen como el doctor del bigote. Conozco ese dolor. Estaba tomando un IRSN, lo he puesto y quitado 3 veces, y necesitaba una recarga urgente. Estaba en el trabajo y no podía acudir a mi farmacia habitual, necesitaba la siguiente dosis para el día siguiente, y pregunté si me podían trasladar a una farmacia cercana a mi trabajo. Bueno, no se podía transferir y mi farmacéutica estaba tan preocupada que ella personalmente entregó mi resurtido en mi trabajo ese día. Muestra lo maravillosa que es y lo grave que es saltarse una dosis de esos medicamentos. Eres realmente afortunado. Te animo a que fortalezcas su amabilidad con una carta de agradecimiento sincera. Esos pequeños mensajes escritos a mano pueden marcar una gran diferencia. Durante mis días más difíciles en un refugio para víctimas de violencia doméstica, recibir una nota amable me motiva y reafirma mi compromiso con la bondad. No dudes en agradecer a tu farmacéutico por su esfuerzo extra con una breve tarjeta de agradecimiento. Había estado aumentando de peso /diagonal, acababa de comenzar con anticonceptivos hormonales. Básicamente, un seno creció y el otro no. En general, mis senos no son los más atractivos, así que soy un poco sensible con respecto a ellos. Pronto, sin embargo. Pronto tendré dinero. Y pechos comprados de lujo. Tal vez. Vaya. Tengo planes de vender un tractor y gastar el dinero en algo muy curioso. Esos atractivos de California son algo grande, como calabazas. ¡Qué emoción! Vamos a disfrutar de un buen momento. Para ser justos, a veces los informes proporcionados no son 100% claros. A mi mamá le hicieron una verificación del tipo de biopsia, aún no es un tumor definido, y al principio dijo que no se encontraron células cancerosas. Más tarde se encontraron células tipo besos, donde era la jerga médica para las células precancerosas. Luego, el médico y el cirujano no se comunicaron bien y ella quedó sorprendida en la visita de seguimiento después de recibir el informe técnico completo. Después de la cirugía y la recuperación, todo salió bien antes de que fuera lo suficientemente grande como para extenderse. A veces, la información médica puede ser confusa. Mi amigo pasó por algo similar con su mamá. Al principio le dijeron que no había células cancerosas, pero luego encontraron algo precanceroso. La falta de comunicación entre el doctor y el cirujano la sorprendió en la siguiente cita. Al final, tuvo cirugía y se recuperó bien. Afortunadamente, lo atraparon a tiempo. Es un alivio cuando todo sale bien. Los médicos parecen subestimar la cantidad de dolor que tolera la gente por razones estúpidas. Cuando era niño, hice un viaje de snowboard con mi padre y algunos compañeros de clase. Uno de mis amigos se cayó y se rompió la muñeca, pero se negó a decir nada porque no quería irse. Afortunadamente para él, mi papá notó que estaba más callado que de costumbre e hizo que el niño le mostrara su muñeca. De hecho, estaba muy roto y fueron directamente al hospital. Pero su plan era ignorarlo durante las siguientes horas. En la segunda mitad de la temporada de fútbol en la secundaria, era necesario contar con un entrenador permanente. Algunos jugadores intentaban ignorar sus lesiones para seguir en el campo, pero terminaban rindiéndose.
En lo personal, los tobillos presentaban un gran malestar durante varios meses. Al intentar entrenar, cedían y se obligaba a regresar al banco con dificultad. Finalmente, se comprendió que eran esenciales las férulas y la terapia física para recuperarse adecuadamente. Tienes mucha suerte. Por favor, refuerce su buen carácter con una sincera nota de agradecimiento. Esas pequeñas tarjetas con mensajes de agradecimiento escritos a mano marcan una gran diferencia. Soy voluntaria en un refugio para víctimas de violencia doméstica y en esos días realmente difíciles en los que el estrés me hace querer dejarlo y recibo una nota tonta por correo, reafirma mi dedicación hacia la bondad. Totalmente me mantiene en marcha. Agradezca a su farmacéutico por hacer todo lo posible con una breve tarjeta de agradecimiento, emoticono cara sonriente. A veces esos pequeños gestos son los que nos mantienen en marcha. Recuerdo cuando una amiga me dejó una nota de agradecimiento después de ayudarla. No era nada grande, pero significó mucho. A veces, un simple gracias puede cambiar el día de alguien. También creo que es importante hacer eso por los demás, como en el refugio que mencionas. El apoyo y reconocimiento son esenciales. No, eso se debe al triaje. Los pacientes con traumatismos potencialmente mortales o problemas en órganos importantes como el corazón o los pulmones van primero. Recuerde también que las ambulancias no envían a sus pacientes a la sala de espera y nunca verá a esas personas entrar a la sala de emergencias, aunque estén siendo atendidas antes que usted. Esto me recuerda a cuando un amigo tuvo un accidente y lo llevaron rápido al hospital. No lo vi entrar, pero supe que lo estaban tratando mientras yo esperaba. A veces, la gente no entiende que hay un proceso para atender a los pacientes. Lo importante es que los casos más graves reciben ayuda primero. Durante la última mitad de la temporada de fútbol de mi escuela secundaria, básicamente tuvieron que tener un entrenador disponible para esto. La gente intentaba ocultarlo para seguir jugando y luego simplemente dejaba de jugar. Personalmente, mis tobillos se sintieron como una mierda durante un par de meses. Estaba tratando de practicar con el equipo cuando básicamente se rindieron y yo me arrastraba barra diagonal, cojeaba barra diagonal, arrastraba de regreso a la banca. Resulta que realmente necesitaba aparatos ortopédicos y fisioterapia. Me acuerdo de una vez en el equipo de fútbol del colegio. Muchos de mis compañeros jugaban a pesar de que se lesionaban. A veces, yo también ignoraba el dolor. En una práctica, mis tobillos no aguantaron y terminé arrastrándome hasta el banco. Fue entonces que me di cuenta de que necesitaba un par de tutores. Así que aprendí que cuidar el cuerpo es importante, aunque queramos seguir jugando. Usuario de Effexor, si llego unas horas tarde empiezo a sentir que mi cerebro también se mueve al azar. Aún mejor es que si estoy tratando de dormir, de repente me despertaré sobresaltado como si acabara de estallar una explosión cerca. Es curioso cómo a veces el cuerpo reacciona de formas inesperadas. Una vez, un amigo me contó que se sentía igual cuando se saltaba su medicación. No podía dormir bien, y esas sacudidas eran bastante molestas. Al final, aprendió a establecer una rutina para no olvidar su dosis, porque el precio que pagaba por equivocarse era demasiado alto. Es interesante ver cómo diferentes personas manejan sus situaciones. Lo mismo, hombre, sé que me lo perdí porque de repente soy muy consciente de los latidos de mi corazón y tengo palpitaciones que normalmente nunca notaría. Una vez me perdí un día completo y estuvo bien, fue al día siguiente cuando me puse al día y tomé mi dosis habitual y esa mierda se puso rara durante unas horas. Si no supiera qué esperar, creo que habría sido aterrador. A veces, al dejar de tomar algo que me hace bien, mi cuerpo reacciona. Recuerdo una vez que olvidé mi medicación y al día siguiente, después de tomarla, sentí un golpe fuerte en el pecho por un rato. No estaba seguro de lo que pasaba, pero al menos sabía por qué. Si no lo supiera, sería un momento complicado. Es curioso cómo se siente el cuerpo cuando se saca algo de su rutina. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.